La otra característica importante de Random Forest es la de permitir una buena medición de la importancia relativa de las variables, lo cual deja, por ejemplo, la convierte en una buena técnica para screening de variables. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se aprovecha y mejora un problema, una deficiencia que tienen los árboles. Vamos a ver un ejemplo práctico que después encima de este ejemplo le vamos a aplicar Random Forest. Pero repasemos un segundo el funcionamiento del árbol de regresión. Entonces, tomemos en este caso un problema de clasificación con dos variables, el ancho y el largo del sépalo, el caso típico de los datos de Iris de Fisher, y acá tenemos dos clases de flores. En este ejemplo, cuando hacemos un árbol de clasificación, vemos que el primer corte que el árbol hace es un corte teniendo en cuenta la variable longitud del sépalo, que es claramente la que mejor separa. Y como segundo corte, vuelve a aparecer la misma variable longitud del sépalo. Entonces nos deja claramente partido en tres lugares el feature space, en el cual hay una mayoría de versicolor, en el otro hay una mayoría completa de Virginique, y acá tenemos una mezcla. Pero nótese que si el árbol parara acá, esta variable, la otra variable, ancho del sépalo, jamás hubiera aparecido como una variable relevante. De hecho, el árbol nunca la tocó a esta variable. Entonces, sin embargo, si la miramos un poco, vamos a descubrir que hay una pequeña relación entre esta variable y la etiqueta, porque fíjense que en general son los valores de ancho de sépalo más pequeños los que están asociados a los puntos rojos, y a los puntos celestes los valores más altos. Es menos fuerte el gradiente que en la otra dirección, pero existe. ¿Pero qué pasa? El árbol de regresión o de clasificación no deja a veces aparecer la importancia de otra variable, porque simplemente se elige a una variable más importante y se le da más importancia y se la utiliza para predecir mejor. Y esto no es una propiedad exclusivamente de los árboles, pasa casi en cualquier método de regresión. Ahora bien, este proceso de aleatorización forzado, en el cual elijo una pequeña cantidad de variables de las disponibles, va a hacer que en muchos de los árboles esa variable, que es muy importante, directamente no aparezca. Entonces, eso le da la chance a otras variables con menor importancia de aparecer. Y permite rescatar la importancia quizás secundaria que esas variables tienen, que de otra manera no la tendría nunca en cuenta. Y no solamente la aleatorización hace que variables menos importantes aparezcan medidas en su importancia, sino que también la aleatorización produce la capacidad de poder ver cómo interactúan estas variables en diferentes circunstancias. Porque incluso cuando hay una variable muy importante y una secundaria aparece, no es lo mismo que esa variable aparezca en un corte al principio del árbol que al final del árbol. Y lo que hace esta aleatorización es que a veces diferentes variables aparezcan al principio como disponibles o aparezcan al final como disponibles, lo cual le da al método diferentes capacidades de testeos de diferentes grados de interacción entre variables. Entonces, todo eso les permite a Random Forest generar una muy buena forma de medir importancia de variables. ¿Cuál es? Es muy sencilla. Una vez que tenemos los V árboles corridos con todos sus puntos de corte, y para cada punto de corte habiendo elegido la variable y el punto de corte más importante, como para cada punto de corte nosotros podemos medir la reducción de la impureza que se produjo al haber tomado esa variable con ese punto de corte. Lo que se va a tomar en Random Forest como una medida de importancia relativa de las variables es para cada variable sumar, integrar a lo largo de todos los árboles y de todos los puntos de corte cuando esa variable participó, en qué proporción redujo la impureza de esos nodos. Y esa medida es muy buena, porque si yo tengo un B suficientemente grande, voy a ver sometida a cada una de las variables en diferentes circunstancias, interactuando con otras o no interactuando con otras en diferentes niveles del árbol, y ese resultado promedio de importancia va a ser bastante robusto y estable, y me va a dar una noción bastante precisa de la importancia de la variable. Entonces, esa es otra característica a remarcar de Random Forest. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un procedimiento que aleatoriza observaciones y generando V grandes árboles de clasificación de regresión. Tenemos un proceso de aleatorización donde elige K de variables. Entonces, lo primero que surge es claramente la existencia de dos hiperparámetros muy importantes. Uno es
el hiperparámetro B, que es la cantidad de árboles que genero, que en este caso cuanto más grande sea este valor, mejor va a ser el resultado. Y el otro hiperparámetro importante es característico de Random Forest, es este K, que es qué cantidad de las D variables tomo, que en general, como una regla, una rule of thumb que funciona bastante bien, es tomar acá como la raíz cuadrada de D, donde D es la cantidad de variables disponibles. Pero en el caso de Random Forest hay otro parámetro que también es importante, que uno puede controlar, que se lo llama en general size node, que es cuál es el tamaño mínimo en términos de observaciones que cada nodo terminal de un árbol puede tener cuando se construyen estos B grandes árboles de regresión de clasificación. O sea, este parámetro size node lo que controla es el grado de overfitting que cada uno de los árboles de Random Forest tiene. Y por ende regula, en definitiva, el grado de overfitting que el método final va a tener cuando los integre. Y vamos a ver que este parámetro también es importante. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo video es una aplicación concreta de Random Forest al dataset Iris de Fisher para ver un poco cómo funciona y ver qué resultados obtenemos.